Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya, agradecido con el Señor porque a pesar de ciertos inconvenientes nos continúa permitiendo llegar a esta plataforma para poder estudiar todos juntos. Así que busque su Biblia, busque su lección, traiga algo que apuntar y vamos a poder estudiar todos juntos. Y recuérdese que el programa de madrugadas, ¿verdad? Madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, hora de California, hora del Pacífico. Ahí está el número de teléfono. Usted pone su número de clave y puede participar de pedidos de oración a través de la línea telefónica. Así que ahí está la invitación para cada uno de ustedes. Vamos entonces a poder orar. Así podemos invitar al Espíritu Santo, que es el que nos da la capacidad de poder estudiar y poder comprender. Reverentemente, por favor, me acompañen. Padre, queremos primeramente darle muchas gracias porque nos da la vida, Señor, y porque nos da el privilegio de poder conocerle más a través de los estudios, de poder, Señor, mirar cómo usted se preocupa por toda la raza humana. Gracias por permitirnos ser parte de esta obra. Ahora que vamos a repasar este tema, es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras mentes, pero también es necesario que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, que limpie, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como vieron ya en pantalla, el título Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte, así que la próxima semana, si Dios permite, entraremos en la segunda parte. El versículo, ahí está en la pantalla, Hechos 17, versículo 24. Vamos entonces a leerlo todos juntos y dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. Cuando Pablo va a describir lo que está haciendo en Atenas a través de Lucas, que es el que escribió, ¿verdad? Se tiene esa seguridad, se le atribuye a Lucas, que por la manera en que escribe, va a describir lo que Pablo hace y dice que razonaba en la sinagoga con los judíos y con otras personas piadosas en la plaza cada día, con los que allí asistían, en Hechos capítulo 17 y versículo 17. Naturalmente, Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, entre las personas de su propia raza, así como nosotros nos sentimos más cómodos trabajando o evangelizando a personas con las que compartimos algo en común. Pero el apóstol Pablo lo miramos aquí, que él no se conformó con trabajar únicamente con los suyos. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, él había sido llamado a alcanzar a otros también, independientemente de su origen. Pablo también podría haber trabajado solo con los gentiles, ¿se recuerdan? Fue llamado a los gentiles y tenía ya varios gentiles que eran temerosos de Dios. Aunque ya tenían una visión del mundo, ya habían experimentado un cambio sustancial en ellos y era por ende más fácil de poder evangelizar en esa área, porque ya tenían una base del conocimiento bíblico. Pablo podría incluso
construyeran que todavía necesitaban conocer más al Dios a quien ellos temían, que era el Señor Jesús, ¿verdad? El Mesías. Pero no, Pablo, mientras estuvo en Atenas, una ciudad que era famosa, ¿verdad?, por su filosofía, incluso hasta el día de hoy, y Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión que era radicalmente diferente de la pensamiento de la visión de los hebreos y de la historia de los hebreos, que constituía, ¿verdad?, un fundamento de la fe que Pablo quería enseñar allí en Atenas a la gente. Y es por eso que esta semana nosotros veremos cómo trató Pablo de llegar a esa gente y que podemos nosotros aprender de lo que él hizo. Vamos entonces a pasar al día domingo, un hebreo en Atenas. Y vamos a leer Hebreos capítulo 17, ahí es donde vamos a estar. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 17 de Hechos. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16, libro de Hechos. Y vamos a ver la historia de Pablo, cómo terminó en Atenas, pero cómo él reaccionó, ¿verdad?, a lo que encontró allí. Versículo 1 en adelante al versículo 16. Voy a leer un poco despacio. He estado un poco delicado de salud, sigo estando un poco delicado de salud. Y no quiero forzar la voz para no toser, pero ahí me disculpan. Leamos todos juntos. Versículo 1 al versículo 16 de Hechos. Y dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro César, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiéndolo recibido, orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo
la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad de Atenas, amigos y hermanos, estaba llena de ídolos. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias hacia la idolatría, y a pesar de las muchas advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia aquel pueblo que moriría en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades por donde nos movemos siguen llenas de ídolos, aunque sean tal vez menos evidentes que en la forma en que lo miró Pablo. Ahora, por desgracia, muchos creyentes pueden ahora tranquilamente pasearse por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante tanta idolatría. Pero sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para no responder. Él tenía que responder porque el Espíritu Santo lo conmovía con pasión por tanta idolatría y que esta gente se iba a perder si morían y no se arrepentían. A diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que todos los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Él comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a todos los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos, idólatras, así como a los filósofos que atestaban en las calles de Atenas. O sea, por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó Pablo el corazón, ¿verdad? De la gente, el mercado, el centro donde más se aglomeraba la gente, con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de los paganos. Fíjese bien, Pablo utilizó el centro, el corazón de esa ciudad para poder llegar al corazón y la mente de los paganos. Pablo sabía que él no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles que eran temerosos de Dios. Estas eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel, ni las obras que habían manifestado en medio de la nación de Israel. Y por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles que eran temerosos de Dios, no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en ese mercado allí en Atenas. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. En la actualidad, hoy, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tienen nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeocristiana. Es de allí que, como Pablo, nosotros tengamos que adaptarnos a una forma, a un abordaje que puede funcionar bien, por ejemplo, en un país, pero no puede funcionar en otro país. Y saben que aquí en Estados Unidos, especialmente en el área del sur de California, aquí es donde
su servidor se encuentra. Tenemos Los Ángeles, es la ciudad, o el sur de California, más que todo, es el área de Estados Unidos donde hay más diversidad de los países. Porque usted puede ir a otro estado y tiene concentración de ciertos países. Miami, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos cubanos, ¿verdad? Nueva York, pequeños y de otros países. Pero en el área de aquí, de California, del sur de California, usted encuentra de los países que a veces ni los ha escuchado uno. Gente de todos los países, de todas culturas. Incluso hay barrios completos, ciudades, ¿verdad?, que son llamadas por las personas que las componen de esos países. Koreatown, Chinatown, East LA, donde está mayoría personas de México. Si usted va al área de Vermont, ¿verdad?, aquí en MacArthur Park, es centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, de todos, nicaragüenses, panameños, de todo el área de Centroamérica. Pueden encontrar barrios completos de personas que son del Medio Oriente. O sea, hay una diversidad. Y al igual que Pablo, nosotros vamos a tener que adaptarnos. Porque nuestra misión es alcanzar a esas personas. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos el área de Chinatown, y los amigos que tal vez nos ven que van a conocer el área o saben el área de aquí del sur de California, que es el área de Chinatown, donde muchos van a comprar sus pasteles de cumpleaños, porque hay un área, una pastelería donde hacen unos pasteles ricos, sabrosos, famosos. Pero ahí cuando uno llega, ahí se pueden ver todo tipo de ídolos que ellos adoran. Y entonces ahora vamos a tener una herramienta nosotros de cómo poder acercarnos a estas personas, así como Pablo abordó a estas personas. Porque ellos también necesitan conocer al Dios verdadero. Y por eso que, ¿verdad?, sin importar qué tipo de ídolos adora la gente en nuestra sociedad, nosotros, guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar las herramientas, la forma, los cómo y los qué es, para poder abrir brecha y que el Espíritu Santo abra los ojos de estas personas y que conozcan al verdadero Dios. Día lunes habla de Pablo en el Areópago. Ahora, sin importar dónde estuviera Pablo, y como Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el evangelio. Y es eso exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Y es eso a lo que nosotros hoy en día, sin importar el lugar a donde estemos, y somos llamados a predicar el evangelio. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 17, no lo pierdan. Ahora vamos a leer versículo 18 al 21. Y vamos a ver aquí cómo reaccionan los paganos, ¿verdad?, de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo. Versículo 18 de Hechos 17, miren lo que dice. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que este predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los
atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, el área de Atenas, la gente era muy pensante, o sea, ponían atención, les gustaba oír nuevas teorías, nuevos pensamientos. Era evidente de que con sus dioses extraños que ellos tenían, Pablo, al presentarles a Jesús, les impresionó a toda la gente del mercado, por lo que lo llevaron al Areópago, que era una parte de la ciudad donde se discutían los asuntos legales y los asuntos religiosos. Ahora, aquí no parece que a Pablo lo llevan para darle un juicio legal. Más lo están llevando porque sus ideas, o sea, esta nueva noticia o esta nueva esperanza que les está dando Pablo, se les despertó algo. Y dice, bueno, llevémoslo porque no hemos escuchado nunca algo así. Y por lo visto, ¿verdad? Querían escucharlo a él y a esta nueva doctrina. Eso es lo que dice ahí en el versículo 19. Ahora, sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, con la pasión y con la inteligencia de Pablo. Porque aunque él estaba promoviendo ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas, la elocuencia de Pablo y la unción del Espíritu Santo y el poder que llevaba despertaba en estas personas la curiosidad. Por eso que Hechos 19:21 dice que ellos no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Ahora, el escritor, o sea, Lucas, no está acusando a esta gente de perezosos de ninguna manera. Lo que está diciendo es que señalara que eran estas personas pensadores, polemistas experimentados, o sea, personas que les gustaba entrar en polémicas, pero no sino en un tipo de polémicas para llegar a un trasfondo, para llegar al meollo de las cosas. Y estos eran personas experimentadas en eso. Porque la sociedad griega, si ustedes se dan cuenta y leen libros de filosofía o conocen libros de filosofía o en la escuela tal vez han oído algo de la filosofía, la sociedad griega había generado, o sea, pensadores, ¿verdad? Como Sócrates, Platón, Aristóteles, filósofos cuya influencia, o sea, llega hasta hoy en nuestros días hoy modernos. Y es por eso que Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego, ¿verdad? No en el sentido en que hoy nosotros conocemos el ateísmo, pero muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Porque incluso hoy en día es bien difícil encontrar un ejemplo, ¿verdad? En los escritos filosóficos, encontrarle un lugar a un Mesías resucitado como Jesús. Y es por eso que esta nueva doctrina, esta nueva idea que Pablo les presenta, o sea, hace una conmoción. Y ahí en Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiese utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel. Pero aquí miramos otra realidad, que fue la educación de Pablo en las calles de Atenas, lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más.
porque sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar el tipo de razonamiento. Él mostró, Pablo, que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos filósofos, él escribió al libro a los Corintios y les puso: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a él crucificado. 1 Corintios 2:2. O sea, la lección que nosotros podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje es justamente eso. Que sin importar a quiénes nosotros le estemos predicando, Cristo tiene que tener el centro de nuestra predicación. Día martes, Pablo y el Dios desconocido. Déjenme decirle que yo ya había leído esta parte del libro de Hechos, el capítulo 17. La había leído y a mí me había impresionado en lo personal cómo Pablo manejó esta situación de la idolatría. ¿Por qué? Porque a mis principios, ¿verdad?, como cristiano, yo había escuchado en mis alrededores personas que se expresaban no de una forma tal vez no respetuosa en cuanto a las personas idólatras o que tenían ídolos. Y siempre se me hacía un poquito descortés. Hasta cierto punto se me hacía un poquito no conveniente, no brusco, para no utilizar otras palabras. Pero cuando nosotros miramos aquí a Pablo, Pablo no menosprecia la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses, sino que Pablo agarra los puntos positivos que pude encontrar, y aunque pudieran haber sido pocos, pero Pablo los va a aprovechar. Ahora, esta manera y esta astucia, porque es una forma astuta, ¿verdad? Como Pablo lo va a hacer esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que no viene de Pablo. Que las formas ni las maneras en que nosotros vamos a ir a evangelizar no tienen que venir de nosotros. Tienen que venir de la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo, la sabiduría que tiene, viene de lo alto y la va a utilizar de una manera astuta, sabia. Leamos Hechos 17, 22 y 23. Y miren lo que les dice. Recuerden que lo han llevado, ¿verdad?, allí a ese lugar. Entonces dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Atenienses, en todos los veo muy religiosos. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Pero a pesar de eso, Pablo elogió su devoción a ella. Porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable
que no tener ningún interés espiritual. Dice bien. O sea, Pablo sabe que lo que están haciendo, o sea, están poniéndole, para que nosotros entendamos algo más simple, ellos le están poniendo toda la fe a lo que han entendido. Y no lo están haciendo de una manera hipócrita. No lo están haciendo de una manera mediocre, sino que están enfocados. Y es por eso que él les dice su devoción. Yo me imagino que ha de haber pasado por la mente de Pablo. Ojalá el pueblo de Dios tuviera esa devoción con lo que conoce. Ojalá el pueblo de Dios fuera religioso en la manera como estos hombres son con la verdad que tienen. Y por eso que él los elogia diciéndole, wow, me admira su devoción. Y Pablo les dice, al pasar y observar los monumentos de su culto y al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. Y esto hay que echarlo en nuestro bolsillo como cristianos, como hijos de Dios. Cuando vamos a presentar el mensaje, aunque nosotros sepamos, tengamos esa convicción, que es un mensaje que tiene base bíblica, que es la verdad. Nunca nos olvidemos de echarle ese ingrediente que es el respeto hacia la gente. Porque Pablo no se precipitó y no se autoproclamó experto, que tenía todas las respuestas sobre cómo la gente tendría que cambiar. Porque a veces en nuestra puede ser tipo celo o puede ser, no sé, un sentimiento de que creemos que como yo me conduzco de una manera, la gente automáticamente al darle mensaje se tiene que conducir de esa manera. Muchas personas son dañadas. Tratar con respeto y no precipitarnos. No autoproclamarlos expertos porque tenemos una verdad. Ni creernos expertos. Aunque Pablo sí conocía al Dios verdadero, tenía todas las respuestas y pudo hacerlo, pero guiado por el Espíritu Santo, utilizó esa parte, ¿verdad? Contacto, que es lo que Cristo hacía con los que a él se acercaba. Utilizaba un tacto, utilizaba la compasión y el amor. Porque les digo, Pablo tenía toda la respuesta, tenía todo el conocimiento. Pero él no se presentó de ese modo. Porque si lo hubiera hecho con jactancia, él pudo haber sido rechazado completamente. En cambio, como percibieron que era alguien que se preocupaba por la gente y que deseaba el bien de ellos, porque cuando él comentó y hizo referencia al Dios desconocido, Pablo aprovechó lo que podía considerarse como un terreno común. Un terreno común. Porque ellos creían en ese Dios desconocido, pero también creían en muchos dioses. Pero Pablo se va a centrar ahora en ese Dios desconocido. Ese era un gran comienzo. Porque algunos no creían.
Y esta conversación pudo abrir el camino para llegar a algo más profundo. Pablo no se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar a algo que ni siquiera conocían. Ahora, ¿estaban equivocados ellos? Claro, pero eso tenía una solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que entendían. Y Pablo reconoció que eso que ya tenían esta gente era un material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Porque Pablo había encontrado un tema de conversación que despertó el interés de ellos. Ahora, ¿qué puentes y puntos de contacto se nos van a ocurrir a nosotros que van a abrir oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que vayamos a tener un contacto en el futuro? Pidámosle a Dios que nos guíe y nos ayude. Porque el día miércoles va Pablo a presentar a un nuevo Dios. Porque una vez que ya él ha captado la atención de aquellos hombres, acuérdense que estos eran hombres que pensaban, pues, eran personas así, cualquiera, estos hombres eran gente pensantes. Y el hecho de que Pablo captó su atención, ahora que ya los tenía cautivos, ¿verdad? Ahora los va a dirigir a toda esa audiencia, la va a dirigir hacia el Dios del cielo. Hechos 17, 24 al 27. Allí vamos a ver el método que Pablo adoptó en el intento de llegar hasta todas estas personas. Partimos del versículo 24. Les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, lo que Pablo le está diciendo eran palabras intrigantes, porque le está hablando de un Dios creador que no vive en templos como los que ellos habían conocido y que no necesita nada de los seres humanos, sino que es Él el que suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, eran egocéntricos, crueles, porque esos dioses requerían sacrificios, recuérdense. Venía algo y ellos creían que, bueno, si venía una tempestad o alguna calamidad, hay que ofrecer sacrificios a esos dioses. Y muchos de esos sacrificios, como la historia lo corrobora, de los pueblos paganos, eran sacrificios humanos. Ahora, Pablo les presenta a un Dios completamente diferente, a un Dios opuesto a lo que ellos han venido adorando durante, ¿verdad? Mucho tiempo. Ahora, la idea de un Dios que Pablo les describe
Era un pensamiento ahora maravilloso, pero a la vez intrigante. Porque, a ver, me presentas a un Dios que no me pide nada, que no requiere nada de mí, más que ni siquiera requiere un templo. Pero sin embargo, es un Dios que está dispuesto ahora a servirme. Como que eso ¿verdad? No iba con las creencias. Y es por eso que todos los hombres del Areópago dieron allí y conocieron allí a ese Dios de amor, a ese Dios que nos ofrece todo. Y el hecho de que este Dios, al que no conocía, si ahora se le da a conocer, de hecho también el mismo Dios deseaba que le conociera. Y es probable de que Pablo haya compartido más conceptos allí mismo, que es lo que pues, ¿verdad? Lucas escribe en el libro de Hechos. Pero es razonable que por cuestiones de espacio, ¿verdad? Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Ahora, si esta teoría es cierta, ¿verdad? Porque esto es lo que nosotros estamos, por lo que vemos, estamos imaginando. Es posible que Pablo se haya desarrollado en detalles, ¿verdad? Cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Y es por eso que los vamos a desglosar, estos conceptos. Los conceptos del discurso de Pablo los vamos a desglosar. Primero, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Fíjese bien. Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Segundo, luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. O sea, Pablo se tomó la tarea de conocer sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba en lo que había aprendido. Porque muchas veces nos juzgan, a veces sin conocer nuestras creencias. Y que podemos ver claramente que Pablo se tomó el tiempo. Y a continuación, número 3, a continuación, él les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían, no conocían a ese Dios desconocido. O sea, Pablo les dijo, ok, de ese Dios desconocido es el que yo les quiero hablar. Después de eso, número 4, compartió el aspecto de Dios que sabían que ellos necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que Dios los ama y que Dios no está lejos, que Dios estaba más cerca de lo que ellos se podrían imaginar. Por último, el quinto, al final de su discurso, Pablo pasa a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo hizo todo lo que pudo. Los llevó tan lejos como pudo, según lo que ellos sabían, lo que ellos creían. Y si él pudo guiarlos hasta allí, su progreso había sido un éxito importante. Nosotros tenemos que poner atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador. Porque este es un buen método para llevar el evangelio a la mayoría de gente. Tenemos que presentarles a ese Dios creador. Porque el mundo creado tiene muchas cosas que señalan hacia ese Dios creador.
Día jueves. El día jueves habla de cruzar la línea. Y para que nosotros entendamos, vamos a leer esta última parte, que hay de capítulo 17, de hecho, del 24 hasta el 34, que es donde termina. Así que acompáñenme, por favor, porque vamos a ver cómo Pablo presenta su testimonio, ¿verdad?, de ese Dios al que él conoce, pero al que ellos no conocen, a ese Dios desconocido al cual él les va a presentar con todos los detalles. Versículo 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopaganita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahora, es interesante señalar que Pablo aquí, en esto que leímos, cita a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica. Esto le dio a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante, porque utilizó lo familiar de las creencias de ellos para buscar un terreno común y llevarlos un paso más allá. No cabe duda que al tratar de alcanzar a otros, el hecho de familiarizarnos con los que creen y buscar puntos en común puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Aquí nosotros podemos observar que Pablo también utiliza estos puntos en común o estos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería. Quería que conocieran la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía a todos. Y aquí Lucas describe las reacciones de las últimas personas, las reacciones a las últimas palabras que Pablo les va a dar sobre la resurrección. Porque claramente nosotros podemos ver que algunos se burlaron de la idea de la resurrección. Otros dijeron que querían que Pablo les volviera a explicar el asunto. Pero algunos creyeron. Ahora, lo clave de aquí, de esta historia, en este marco de este estudio, es que todos
habían llegado a escuchar. Y esa era la misión de Pablo, de que todos llegaran a escuchar. Y esa debe ser nuestra misión, de que todos lleguen a escuchar. Fue Pablo, también escribió, ¿y cómo? ¿Cómo unos van a creer si no hay nadie que les haya hablado de Cristo? Si no hay nadie que les haya dicho. Y es por eso que él no perdió el enfoque de su misión. Y esto ha quedado escrito para que nosotros no perdamos nuestro enfoque. De que nuestro enfoque es que todos escuchen y que entiendan tanto lo que están aceptando como lo que están rechazando. Esa es nuestra misión, llevar el evangelio. Imagínense, cuando nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando el mensaje. Si rechazaron a Pablo, sí, van a haber personas que nos van a rechazar a nosotros cuando llevemos el evangelio, que van a rechazar el mensaje que llevemos. Pero nosotros no nos debemos de desanimar. Nosotros debemos de asegurarnos de que vamos a llevar ese mensaje y que lo entiendan, para que entiendan lo que están rechazando o lo que están aceptando. Porque Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que todos oyeran con la mente abierta que existía un Dios al que no conocía, pero que los había creado. Este Dios los amaba y que quería darse a conocer a ellos, que había sido misericordioso con ellos, a pesar de su ignorancia. Pero también Pablo les advierte de que hay un juicio final. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, habían pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Ahora que la gente había realmente escuchado y comprendido el mensaje, cada uno tenía que decidir personalmente si rechazaría o investigaría más a fondo, o si algunos investigarían más y se convirtieran en seguidores de Jesús. Ese ya no es trabajo nuestro. Nuestra misión, o sea, la misión de Dios, nuestra misión, es llevar el mensaje, y cada persona va a tener que hacer su decisión propia. Nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu de Dios. Y es la persona en sí que recibe el mensaje del Evangelio la que va a decidir. Saben que una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo en el Areópago, en su estudio en el lugar de los hechos, de cómo abordar a un grupo de incrédulos que a nuestra vista son no alcanzados, pero esto se tradujo a un pequeño grupo de creyentes allí en esa ciudad de Atenas, en esa ciudad idólatra. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, como testimonio de su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada
en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Porque Pablo fue al corazón de la ciudad para llegar al corazón de las personas. Y es por eso que las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para nosotros, para la iglesia de hoy. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente Pablo decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y que lo hubiera podido meter en dificultades. Porque si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, había estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Se les dejo de tarea. Investigue qué le pasó a Sócrates por atacar directamente. Pero con un tacto nacido del amor divino, guiado por el Espíritu Santo, apartó cuidadosamente su mente de las deidades paganas y le reveló el verdadero Dios que era desconocido para ellos en ese momento. Y fue por medio del contacto directo con la gente, el estudio, el conocimiento de su religión y su cultura, sin olvidar el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para nosotros hoy en estos tiempos. Él evitó irritar a sus oyentes. Esto fue en sí un logro importante, inspirado por Dios. Y esto es el tesoro de conocimiento al que nosotros, como iglesia, debemos prestar atención en todo este estudio, en toda esta historia. Que Dios me les bendiga, hermanos, amigos. Gracias por haber llegado hasta el final. Esperamos estar mejor de salud la próxima semana, rogándole al Señor que nos restaure. Espero que ustedes se encuentren bien, porque tenemos una cita aquí, si Dios lo permite y si Él no ha regresado, para seguir estudiando, para seguir preparándonos para llevar este mensaje a todas las personas. Recuérdense que si usted, al igual que yo, hemos conocido a Dios y decimos que amamos a Dios, empecemos amando a nuestro prójimo. Que Dios me les bendiga mucho. Hasta la próxima semana.